Para conseguir los resultados en cualquier emprendimiento o empresa, se necesitan dos cosas. La primera, una estrategia o plan, y la capacidad de ejecución como segunda. Existe muchísima información del cómo hacer un plan estratégico, pero cuando hablamos de ejecución, las cosas cambian radicalmente. Y realmente, el reto más grande no es saber qué se quiere hacer, sino ejecutar las acciones para lograrlo. Ya que si quieres lograr alguna meta que nunca has alcanzado, tienes que hacer cosas que nunca has hecho. Te voy a compartir los 4 principios para ejecutar tu estrategia basados en el libro Las 4 disciplinas de la ejecución, escrito por Sean Covey, Chris Mackenzie, Jim Hullin y José Gabriel Miralles, que te ayudarán a echar a andar tu estrategia a lo que le has dedicado muchísimo tiempo y que tanto deseas lograr para alcanzar tus metas. Pero antes, te pido que si encuentras interesante y útil la información del video, suscríbete al canal, ya que nos ayudaría muchísimo para continuar generando contenido y tú lo recibas de primera mano. Lo primero que debemos de poner en contexto son a los dos grandes enemigos de la ejecución. El primero, nosotros mismos. Como comenté en la introducción, si queremos alcanzar metas que nunca hemos logrado, tenemos que hacer cosas que nunca hemos hecho. Esto implica hacer cambios en rutinas en nuestro trabajo que nos han acompañado siempre, y es simplemente que tú decidas hacer esos cambios. El segundo vive con nosotros y lo peor es que nunca se va a ir y no es otro más que nuestro trabajo diario. Todas las energías que invertimos para que nuestro negocio funcione día con día, sí, las necesitamos hacer, no podemos ni debemos dejar de hacerlas, pero también todo este torbellino de actividades urgentes que la mayoría de las veces aparecen de la nada, que se tienen que resolver, nos impiden dedicarles el tiempo y recursos necesarios a las cosas estratégicas, las cosas que no solo hacen que el barco flote, sino las que hacen que avance. El día a día nos hace perder la capacidad de diferenciar entre este torbellino y las metas estratégicas, ya que ambos son necesarios. Es una competencia desigual. Los dos demandan atención, recursos, energía. Solo que el torbellino es urgente y lo importante es estratégico. Tú dime quién suele ganar la lucha. Se tiene que aprender a convivir con esta dualidad porque debes atender al torbellino, ya que de no hacerlo, tu negocio puede morir hoy, pero no puedes desatender a lo estratégico porque de no hacerlo podrá morir mañana. Tenemos que ejecutar las metas importantes sin dejar de atender aquello que es urgente. Entonces, si deseamos lograr esos resultados diferentes, tendremos que hacer sí o sí un cambio de conducta y después dejar de luchar contra el torbellino diario de actividades urgentes al cual difícilmente le ganarás y aprender a convivir entre lo urgente e importante. Entremos en los 4 principios o disciplinas que se diseñaron para que en su conjunto se ejecute una estrategia crítica dentro del torbellino. El principio o disciplina número 1, enfocarse en lo crucialmente importante. La gran mayoría de los líderes tienden a querer hacer más, pero al intentarlo en realidad logran menos. Es fundamental elegir una, máximo 2 metas crucialmente importantes y concentrar los esfuerzos en ellas. Esto permite distinguir las prioridades principales y evitar el torbellino de actividad que diluye los esfuerzos. Una meta crucialmente importante es aquella que en caso de no lograrse, compromete a toda tu estrategia. No solo eso, puede ir aún más allá. Es tan fundamental que el no lograrla puede llegar a definir la continuidad de tu negocio. Enfocarse es la acción clave. Romper la creencia de que entre más metas mejor. Aprender a decir no a cualquier buena idea que te aleje de tu enfoque. Steve Jobs solía decir, estoy tan orgulloso de lo que no hacemos como de lo que hacemos. Después de establecer tu meta crucialmente importante, hay que desglosarla en una serie de objetivos específicos y medibles sobre los cuales se actuará, lo que nos lleva al principio de disciplina número 2, actuar sobre medidas de predicción. Las diferentes acciones realizadas para llegar a una meta tienen un distinto nivel de influencia en su consecución. Las acciones con mayor grado de influencia son las medidas de predicción. Para aplicar este principio, tendremos que cambiar uno de nuestros hábitos más arraigados y es en qué indicadores nos basamos al medir el desempeño. Sin importar qué acción sea, su progreso solo se puede medir de dos maneras. La primera, de forma histórica y la segunda, de forma predictiva. Las medidas históricas sirven para dar seguimiento a las metas crucialmente importantes. Informan si se logran las metas o a qué distancia estamos de ellas. Es información presente, pero que se gestó en un periodo de tiempo pasado. Por ejemplo, la meta crucialmente importante es lograr un nivel de ventas arriba del 20% contra el año anterior en 12 meses. Mensualmente se revisan los informes de ventas y dicen qué nivel de ventas se obtuvo. Es una métrica a una fecha determinada, pero con información histórica en donde ya no se puede hacer nada para cambiar ese resultado. Pero ¿qué pasa si se conocen las acciones o medidas semanales o hasta diarias
que se deben hacer para lograr el nivel de ventas propuesto en la meta crucialmente importante, como podrían ser cuántos prospectos diarios se tienen que entrevistar, a cuántos leads se les tiene que enviar información, a cuántos de los ya clientes se les debe enviar alguna oferta, etcétera. Estas acciones son predictivas. Su movimiento hace que se mueva el indicador histórico, además de que se puede influir en ellas. Entender las medidas de predicción puede ser de los mensajes más importantes a seguir para lograr ejecutar y lograr las metas, ya que conociendo exactamente estas acciones, conociendo la influencia que tienen sobre los resultados deseados, te darás cuenta de que se entra en la ley del Pareto. 20% de tus acciones son las que influyen en el 80% de tus resultados. En otras palabras, el 80% del tiempo se dedica uno al torbellino, a sacar el día a día, y el 20% restante a las acciones predictivas. El gran reto es encontrar esas actividades y acciones que realmente impacten en el resultado. Con esto, pasamos a la tercera disciplina, el principio o disciplina de llevar el marcador en juego real. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería ver el partido de tu equipo de fútbol favorito sin que supieras cuál es el marcador ni el tiempo que resta para su finalización? ¿O cuál sería la respuesta de los jugadores si no supieran cómo va el resultado y el tiempo restante de juego? Bueno, en cualquier deporte contar con esta información hace que los jugadores tomen las medidas adecuadas y empleen los esfuerzos necesarios para ganar. Y para los espectadores hace que sean atractivos, entretenidos y hasta apasionantes los encuentros. Pues lo mismo pasa en las organizaciones. Se juega diferente si se cuentan los puntos. Si no se cuenta con un tablero o marcador accesible a todos y que a simple vista señale la posición actual y el lugar a donde se quiere llegar, la energía se perderá y el torbellino de actividades del día a día se robará nuevamente toda la atención. Este tablero debe estar diseñado con dos tipos de información. La primera, con los datos históricos, que es la información para el entrenador, el líder de la organización. La segunda, con indicadores predictivos, que es la información para los jugadores, el equipo que trabaja, que opera en la empresa. Esta información es la que busca comprometer a los integrantes de la organización a conseguir la victoria. Las características de un tablero de resultados convincentes son las siguientes. Tiene que ser muy sencillo, debe estar a la vista de todos en la organización, ya que siempre se está compitiendo contra el torbellino. Si no está visible, el urgente volverá a ganar a lo importante. Debe incluir tanto las medidas de predicción como las históricas y debe a simple vista indicar si se está encaminado a conseguir el resultado o no. Al final, no es el tablero en sí el que convence al equipo y a ti en trabajar por el resultado. Lo que genera el compromiso es la sensación de saber si se puede ganar o no, si podemos influir en el resultado final. El enemigo de la motivación es trabajar todos los días en una interminable lista de tareas y al final quedarse con la sensación de que el siguiente día será lo mismo. Retomemos el ejemplo de los deportes. Si no se conoce cómo va el resultado del partido y el tiempo que nos queda, no se está jugando para ganar, se está jugando a no perder. Y existe una gran diferencia en cuestiones de desempeño. Con esto pasamos al cuarto principio o disciplina, mantener una cadencia o ritmo constante de rendición de cuentas. Los principios uno, 2 y 3 ponen las reglas del juego, pero hasta que se empieza a supervisar el desempeño de forma recurrente, es hasta ese momento que el equipo entró a la cancha. La diferencia con la rendición de cuentas tradicional es la de pasar de reuniones esporádicas en donde se revisan resultados ya consumados a reuniones de al menos una vez por semana con duración de entre 20 y 30 minutos de rendición de cuentas. No es pasar a la juntitis tradicional, es realmente enfocarse en revisar acciones predictivas e influir en su cumplimiento. Tampoco es empezar un micromanagement, ya que es función de los líderes de las áreas realizar estas reuniones y estas deben ser parte de sus funciones naturales. Es la actividad que marca la diferencia entre una ejecución exitosa y el fracaso. Se deben seguir dos reglas básicas. La primera, las reuniones deben ser mínimo una vez por semana, nunca menos, ya que se busca mantener un ritmo de desempeño. Basta con saltarse una para que se pierdan acciones que pueden impactar el resultado. Además, una semana representa un buen periodo de tiempo, ya que es lo bastante corto para mantener a las personas enfocadas y el tiempo suficiente para cumplir algunos de los compromisos. Y la segunda, prohibir tratar temas del torbellino en las reuniones de rendición de cuenta, ya que son temas totalmente aparte. Además, las juntas deben abarcar solo tres temas y relacionados única y exclusivamente con las actividades predictivas: reporte de los compromisos de la semana anterior, revisar el tablero de resultados y hacer compromisos para la siguiente semana. Lo más importante de estas sesiones es sacar a tus metas crucialmente importantes del torbellino del día a día y evitar que sean devoradas.
Al final, los cuatro principios explicados son atemporales. Pueden desarrollarse en cualquier tipo de organización sin importar su giro o tamaño y se pueden resumir en enfocarse en una meta crucialmente importante y que nos lleve del punto A al B en X tiempo. Actuar en medidas de predicción que sean altamente influyentes en la obtención de la meta. Construir y actualizar un tablero de resultados que nos permita vigilar las medidas de predicción y rendir cuentas a un ritmo constante sobre las acciones predictivas. Si te interesa conocer más sobre el tema y saber cómo implementar estos principios en tu organización, podrás encontrar toda la información en el libro Las cuatro disciplinas de la ejecución. Pero como siempre, lo más importante es tu opinión y experiencia, por lo que sería sensacional que nos compartieras algún comentario sobre cómo logras equilibrar la necesidad de atender la urgencia del día a día del negocio y lo importante de lograr tus metas cruciales para mantener la continuidad de tu empresa.